versos 4 en adelante. Vamos a leer unos versículos allí. San Juan capítulo 6, versos 4 en adelante dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Le respondió Felipe: 200 denarios de pan no le bastarán, para que cada uno de ellos tome un poco. Le dice a sus discípulos: Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Y cogieron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Sin duda que lo que hizo el Señor Jesús fue maravilloso, pero yo quería enfatizar no tanto en lo que hizo el Señor, sino en lo que hizo este muchacho que apareció allí con unos panes y unos pececillos, que es una figura, seguramente habrán escuchado en muchas oportunidades, de lo que es consagrarse a Dios, de lo que es poner delante de Dios solamente lo que uno tiene, que no es mucho. Ninguno de nosotros tiene abundancia en ese sentido, creo, pero lo puso en sus manos. Y ustedes vieron muy bien cuál fue el resultado de la actitud de un muchachito humilde, sencillo y limitado. Teniendo en mente esto, el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos nos va a hablar también de este tema tan importante que es la consagración. Y allí, a partir del verso 1, va a comenzar a dar algunos pasos para que esa consagración realmente pueda ser real y produzca en nosotros y a través de nosotros en los demás este efecto multiplicador. Allí, en capítulo 12, como decía de Romanos, el apóstol Pablo comienza hablando de la persuasión de Dios. Porque en todo Dios, como en la salvación, siempre tiene la iniciativa. Todo comienza en Él y luego, depende cómo reaccionemos nosotros, va a producir la bendición que Él espera que se produzca. Fíjense que Pablo dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. Y fíjense que una cosa es el tiempo de la ley, donde la gente estaba obligada a hacer ciertas cosas para recibir la bendición de Dios. Acá ya es la gracia de Dios. En un tiempo donde el favor de Dios es abundante con todos, pero especialmente para con los creyentes, se ruega, se persuade de otra manera. La idea es pensar, el creyente tiene que pensar en todo lo que ha recibido de Dios, para comenzar. Y vemos desde el capítulo 1 de Romanos hasta el 11, las misericordias de Dios para con nosotros. Por eso que comienza el 12 diciendo: por lo tanto, así que. Y las misericordias no tardaríamos en definirlas. El tiempo nos da. Pero pensemos un poquito en la justificación. Ser declarados justos al estar ahora en Cristo. Pensemos en la identificación que tenemos con Él. Porque cuando Cristo murió, Él nos incluyó en su muerte para que nosotros ahora podamos tener en esa condición victoria sobre el pecado. Pensemos que ahora estamos en el tiempo de gracia, el tiempo del favor de Dios para con sus hijos.
también pensemos que somos la morada del Espíritu. Este huésped divino está en nosotros, el cual nos ha sellado y nos da seguridad eterna de salvación. También pensamos que Él nos eligió, nos adoptó como hijos. Pensemos en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muy pequeño lo que podamos padecer aquí respecto de lo que todavía nos espera. Todo eso debe afectarnos a nosotros. Y debe persuadirnos ¿a qué? Bueno, aquí dice el apóstol Pablo, todo eso que habéis recibido de Dios debe afectar nuestra voluntad. ¿En qué sentido? Dice Pablo, os ruego que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, la confianza, la fe y la visión de todo lo que hemos recibido de Dios, todos los beneficios, y podríamos enumerar muchos más, debe mover nuestra fe a que nuestra voluntad tome una determinación respecto de esto. La idea es que nos presentemos delante de Dios, presentemos nuestros cuerpos delante de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, sin duda que al presentar nuestros cuerpos hemos de presentarnos totalmente. Hemos de presentar nuestro alma y nuestro espíritu también delante de Él. ¿Para qué? Bueno, acá dice como un sacrificio. Diferente a los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran cruentos, que eran muertos. En cambio acá habla de un sacrificio vivo, un sacrificio consciente. Por eso es tan importante en la iglesia la doctrina de la regeneración, la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación, la doctrina de la imputación, la doctrina, podríamos hablar todo el día. Porque eso son los medios que Dios ha provisto al creyente para que en fe y en gratitud a todo lo que ha recibido de Dios, que no nos va a bastar la vida para seguir descubriendo, eso produzca en nosotros una reacción. Esto se llama consagración. Presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Un sacrificio consciente de lo que ha recibido de Dios y que lo mueve, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, porque el amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe. Es decir, que servimos a Dios no para agradar a nadie, no tampoco obligados, sino que servimos a Dios porque entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y de esa manera también nos ponemos y nos presentamos delante de Él, con esta característica. Fíjense, un sacrificio vivo, santo, alguien que se pone aparte para servir a Dios, donde el tiempo es de Él, el dinero es de Él, la vida es de Él. No tenemos por qué discutir esto. No hay conflicto, no hay lucha ya. Muchas veces pasamos la vida cristiana luchando con Dios. Entre lo que somos conscientes que Él espera de nosotros y nosotros no queremos ceder. Y vivimos así la vida cristiana, luchando por nuestros propios intereses, dejando de lado los intereses de Dios. Pero el apóstol Pablo, a través de estas escrituras, nos dice que las misericordias de Dios tienen un poder persuasivo, para que, consciente de todo lo recibido, tomemos esta iniciativa. Dios no obliga, Dios no presiona, sino que persuade. Dios ruega a sus hijos que se presenten delante de Él, como un sacrificio vivo, apartado para sus usos, pero también dice agradable a Él. Él no espera menos. Y fíjense que defino esto como es vuestro culto racional. La palabra culto significa nuestro servicio.
Irracional significa algo que tiene que ver con lo lógico. Dios nos ha dado la posibilidad de pensar y razonar y evaluar las situaciones. Pónganse a pensar quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo, cuáles eran nuestros caminos, qué es lo que hizo Dios que no estaba obligado a hacerlo, pero Él nos amó desde la eternidad, dio su vida, no nos pidió nada, Él se entregó, se puso allí en la cruz, derramó su sangre, murió, venció la muerte, ascendió al cielo, hoy en la presencia del Padre. Todo por nosotros, ahora Él está esperando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir luchando con Dios durante nuestra vida? ¿Sabiendo lo que Él quiere y no cediendo a sus deseos? ¿O nos vamos a presentar? Es bueno estudiar la misericordia de Dios. Muchas veces hablamos de la misericordia de Dios y decimos que son nuevas cada mañana y hablamos muy lindo, pero a veces las conocemos muy poco. Por eso es que no nos presentamos. Cuanto más conocemos la misericordia de Dios, más vamos a ser persuadidos y más vamos a responder a este ruego que, como les decía, ya no estamos en la ley. Es como si Dios rogase también a través de Pablo: preséntense delante de mí como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que corresponde. Eso es lo que significa culto racional. Es un servicio que lo entienden si se ponen a pensar un poquito en todo lo que han recibido. No hay nada raro en esto. Es la correspondencia de un hijo agradecido para con su Salvador. En la antigüedad sabemos bien que los paganos sacrificaban para obtener la misericordia de sus dioses paganos. Ahora fíjense qué distinto que es Dios. Dios nos muestra su misericordia para que eso mueva nuestro corazón y nos podamos presentar delante de Él. Qué importante esto en la vida cristiana. Quiero decirles que la consagración le da a Dios la posibilidad de hacer una obra en nosotros. Si no hay consagración, Dios no puede hacer mucho en nosotros. Muchas vidas entran en mesetas y nunca crecen. ¿Por qué? ¿La culpa la tiene Dios? No. Le retaseamos a Dios lo que Él nos está pidiendo. Lo retenemos. Amamos más eso que tenemos en nuestro puño que muchas veces a Dios mismo. Entonces no lo soltamos. Todavía tenemos raíces profundas que tienen que ser removidas para que esta presentación sea clara, no sea una presentación a medias ni turbia. Ahora el pasaje no solo nos habla de la persuasión de Dios, os ruego por la misericordia de Dios, no solo habla de la presentación del creyente, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, sino también que habla de una práctica del creyente, porque toda consagración tiene una práctica consecuente. Y acá vemos en este mundo a dos agentes activos. Por un lado está Satanás, con este sistema mundo y todos los principios que este mundo predica y proclama, y también está el Espíritu Santo. Por eso comienza allí el verso 2 de este capítulo, hermoso capítulo 12 de Romanos, diciendo: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, a los valores de este mundo. Y acá hay algo importante que tenemos que entender. Acá no somos nosotros los que actuamos, sino que hay dos agentes importantes, como yo les decía, tanto Satanás, utilizando este mundo, que es su sistema, del cual nosotros hemos sido sacados un día. El día que creímos, Dios dice: están pero no son. Y está la otra palabrita que significa transformaos. Son dos verbos que están hablando de que nosotros estamos sentados, para hacerles una figura, en una silla,
Y está Dios, está el Dios verdadero que quiere transformarnos, y está Satanás que quiere conformarnos. Y nosotros estamos en el medio de ambos. Estos son los agentes que yo decía, son activos. Y tanto el diablo que quiere conformarnos al mundo, como Dios que quiere transformarnos, constantemente nos están pidiendo que respondamos a sus llamados. Y tanto Satanás como el Espíritu Santo, ¿saben qué están buscando? Están buscando un corazón dispuesto. ¿Se entiende? No somos nosotros los agentes activos, son Satanás y el Espíritu Santo. Nosotros estamos sentados aquí mirando al uno y al otro, y tanto el uno como el otro quiere hacer su obra, pero está buscando un corazón dócil, dispuesto. Tristemente, algunos están dispuestos a Satanás. Entonces comienzan a hacerse la forma de este mundo. Pero hay otros, aquellos que se han presentado, que han tomado una determinación, su voluntad se ha movido en base a las misericordias recibidas, que Dios está haciendo una obra de transformación. Y fíjense, lo que hace Dios es de adentro hacia afuera, es interno. Lo que hace Satanás es completamente externo, no produce ningún cambio interno. Estamos nosotros así, en el medio. ¿A quién hemos de abrir nuestro corazón? Esa es la gran decisión nuestra. Esa es la encrucijada nuestra. Por eso dice, no os conforméis, no os hagáis a la forma de este mundo, mas transformaos por medio de la renovación de nuestro o de vuestro entendimiento. Renovar, porque somos conscientes que algunos más, otros menos, venimos de una vida donde nuestra mente acumuló pensamientos terrenales y muchos de ellos diabólicos. Entonces Dios tiene que comenzar una tarea allí. Una tarea que va a abarcar toda la vida del creyente, pero se va a iniciar en una forma clara y drástica si presentamos nuestros cuerpos a Dios. El que se presenta a Dios como un sacrificio está abierto a la obra del Espíritu Santo y está cerrado a la obra de Satanás y su sistema. Entonces, la voluntad es la gran diferencia aquí. Una voluntad movida por esta persuasión de Dios. Os ruego por la misericordia. ¿Cuántas cosas? Leamos capítulo 1 a capítulo 11 de Romanos. Y si en nosotros no brota un sentimiento de amor hacia Dios, hay algo raro en nosotros. Si no nos mueve todo lo que Él hizo a pesar de lo que nosotros éramos y somos, y sigue haciendo, y lo va a hacer. Porque esto abarca todo el propósito de Dios, de eternidad a eternidad. Si eso no nos mueve, hay algo que está funcionando mal. Por eso Pablo dice renovación de entendimiento. Y ahí hay un tema que es fundamental, porque nuestro entendimiento lleva arraigados, como decía, muchos pensamientos que no son de Dios. Fíjense que allí en San Juan, para que no busquen, ustedes recuerdan, en San Juan 13, cuando el Señor Jesús vio que estaban sus discípulos allí, y como nadie tomó ninguna determinación, Él tomó un lebrillo, le puso agua, tomó una toalla, se ciñó y comenzó a lavar los pies uno a uno y terminó. Y Pedro siempre que era tan de tomar la iniciativa y por eso se equivocaba mucho, hablaba mucho, por eso es bueno hablar poco. Dijo, Señor, no me lavarás los pies jamás. El Señor le dijo, si no te lavares los pies, no tendrás comunión conmigo. Después Pedro, no, lávame todo. No, ya estás limpio, Pedro. Ya sos salvo. Y el Señor
En un momento se aparta y les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? No es solo lavar los pies. Él quería que cambiaran su mentalidad. Algunos de ellos evidentemente se sentía señor. Eran señores, no eran siervos. Justamente el siervo no estaba en ese momento en la casa, llamativamente, y el Señor tomó ese lugar. ¿Se dan cuenta el cambio, la renovación? El Señor luchó con ellos muchas cosas y también con nosotros lo sigue haciendo hoy, con nuestra forma de pensar. Y el apóstol Pablo, hablando de esto, allí en 2 Corintios capítulo 10, si me acompañan allí un poquito más adelante, la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 10, versos 4 y 5, dice la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura, orgullo o altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo intento a la obediencia a Cristo. Estas fortalezas no son las de Jericó, no son exteriores a nosotros, son fortalezas que están acá. Paredes con pensamientos contrarios a Dios. Y la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que eso sea derribado. Porque mientras están presentes estas fortalezas, estamos ajenos a Dios en muchas cosas. El Señor dijera a través del profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Si esas fortalezas no se rompen, no caen, Dios no puede gobernar nuestra vida. Y fíjense qué interesante, el que nos presentemos delante de Dios, le da a Dios la posibilidad de tratar con todos esos pensamientos. De derribarlos de una vez por todas. Pensamientos en cuanto a ¿qué? A la iglesia. Pensamientos a la vida cristiana, que son ajenos a Dios. Pero que en algún momento se han levantado esas murallas, pero nunca han sido tratadas. Y están allí, sin tocar. Dios quiere derribarlas. Dios quiere destruirlas. Por eso, destruyendo, dice. Consejos. ¿Cuántas veces argumentamos delante de Dios? Cuando es clara la voluntad de Dios para nosotros y nosotros pensamos como Pedro cuando lo tomó aparte al Señor y lo reprendió diciendo, Señor, vas a ir a la cruz, vas a ir a sufrir, ten compasión de ti. ¿Cuántas veces queremos aconsejar a Dios? Esos pensamientos siguen así sin tocar. Y sin duda que afectan nuestra comunión con Dios, afectan el progreso de nuestra vida espiritual. Pero acá Pablo dice, piensa en las misericordias de Dios. Todo lo que Él ha hecho, y no nos va a alcanzar la vida para eso, eso tiene poderes persuasivos que mediante la fe hacen que nuestra voluntad se mueva. Y hagamos esto. Señor, estoy aquí. Como ese jovencito que se presentó delante del Señor y trajo lo que tenía. No era mucho, el mismo los discípulos, ¿qué es esto para tantos? Pero el Señor tomó esa sencillez, esa pureza de vida, esa disposición, y ustedes saben muy bien que terminó todo. Comieron cuanto querían, dice la Escritura. Por eso, hermanos, esa es la única, y quiero terminar con esto, esa es la única manera de experimentar cuál sea la voluntad de Dios. Agradable, termina el pasaje, y perfecta. Esa es la voluntad agradable y perfecta, que Dios quiere que vivamos. Experimentar significa probar algo que es real. Eso se prueba si hay consagración. Si no hay consagración, si yo no me presento delante de Dios como un sacrificio vivo, mi cuerpo santo, agradable a Él, voy a andar por la vida cristiana peleando con Dios. Y Dios siempre va a ser como hizo con el joven rico. El joven rico tuvo una parte donde dice, Señor, todo esto lo he hecho de mi juventud, he hecho esto, aquello, y el Señor siempre
toca el punto necesario. El Señor dice, una cosa te falta. Cuando pienso en esto, pienso que no hay camino del medio en la vida cristiana. No puedo andar mitad y mitad, ¿cierto? Agradando al mundo y agradando al Señor. No podéis servir a dos señores, dice Mateo. Tampoco hay atajos. Tampoco hay atajos. No hay atajos para hacer esta tarea. Solo la entrega y la rendición le da a Dios el lugar que Él se merece. A partir de allí, y solo a partir de allí, Él ha de tratar con nosotros. Para que una vida sin futuro y que ahora tiene una perspectiva de vida eterna pueda ser útil mientras vive. Pero mientras vive tiene que estar en el altar, consciente de lo que ha recibido y con la docilidad de corazón para que Él comience esa transformación que demanda un precio. No hay nada en la vida cristiana que no demande precio. No nos engañemos. Todo lo que Dios da es porque hemos pagado un precio. Si no hemos pagado un precio, no hay avance. Por eso, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagarlo? Siempre debiera ser la misma pregunta. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de dejar nuestra propia voluntad? ¿De dejar nuestros propios intereses superficiales y perecederos? El apóstol Pablo decía a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Ojalá que todos delante de Dios, porque acá dice, os ruego, está hablando a vosotros, a todos. Todos tenemos que incluirnos allí. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta a esto? Quizás tengamos que conocerlas más, la misericordia, para que esta fe que Dios nos ha dado pueda mover nuestra voluntad y nos pongamos delante de Él sin ningún condicionamiento. Señor, aquí estoy, como ese muchachito, con lo que tenemos, que Él es poderoso para multiplicarlo en gran manera. Que el Señor bendiga su palabra.